Bien, reciban todos la bendición del Señor. Dios les bendiga a todos ricamente. Es lindo estar aquí con ustedes, con todos ustedes, nosotros, acompañándonos con un solo propósito de adorar al Señor y esos cantos que cantamos tan lindos, ¿verdad? Y tan importantes. Vamos a continuar con el libro de Esther. Y vamos a ir al capítulo 5 de Esther, capítulo 5 y capítulo 6. Vamos a verlo. Entonces no vamos a leerlo, sino que voy a ir, sí, porque es un poco largo, ¿verdad? Entonces voy a ir ahí, versículo por versículo, como hemos venido estos días. Oremos, hermanos, para que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Amado Señor y Padre nuestro, te alabamos y es lindo estar aquí en este templo, Señor, junto con nuestros hermanos y hermanas, niños, jóvenes, todos con un propósito que es glorificarte, darte gracias y recibir también tu palabra, Señor. Pedimos que abras nuestro corazón, nuestra mente para recibir esta palabra y que tu palabra, Señor, no caiga en corazones indiferentes, sino que más bien, Dios, a través de tu palabra crezcamos. Más bien, te conozcamos más, Señor, a través de tu palabra, conocer ese Dios todopoderoso, ese Dios grande, omnisciente, omnipresente, ese Dios soberano y proveedor. Gracias, Señor. Abre nuestra mente para recibir esta palabra, nuestro corazón, y que no seamos oidores solamente, sino hacedores de tu palabra. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien. Voy a empezar con una palabra que dijo Jesucristo en Mateo 10. No tienen que buscarlo. Nada más escuchen esta palabra de la boca del Señor. Dice, él hace una pregunta. Está en Mateo 10. Hace una pregunta. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están contados. Así que no temáis, dice el Señor, más valéis vosotros que ellos. Aún nuestros cabellos están contados. Algunos tenemos se nos está cayendo por ahí, ¿verdad? Pero yo sé que mis cabellos están contados, otros tienen abundante mata de pelo, ¿ah? También están contados, ¿verdad? Otros casi ya no tienen, pero también están contados. Es decir, el Señor está en control de todas las cosas. Los evolucionistas hablan del azar. Los evolucionistas dicen que este mundo se creó al azar. Ahí simplemente brotó, salió y de eso hacen unas grandes teorías, ¿verdad? Del azar. Pero el azar, hermanos, es producto de la imaginación de ellos. El azar
Nunca ha existido, no hay azar. Nosotros los creyentes creemos que no hay casualidades, no hay azar. Para el cristiano no existen los eventos casuales. Ay, qué casualidad, ¿verdad? Me pasó esto. Uy, me encontré esa amiga de casualidad, ¿verdad? No hay casualidades. En la vida no hay coincidencias. Lo que a nuestros ojos parecen pequeños detalles, Dios usa esos pequeños detalles para cumplir sus grandes propósitos. Sus grandes propósitos. Y un ejemplo de esto hemos venido viendo, ¿verdad? Es en el libro de Esther. Esther es un testimonio de que no hay azar, no hay casualidades. Todo está, como decía el chavo, era fríamente calculado por el Señor. Todo está, ¿verdad? En control. Como vemos, aunque el libro no menciona a Dios, ¿verdad? No lo menciona por ningún lado. Sí podemos ver a nuestro Dios trabajando a través de los eventos y las decisiones humanas para llevar a cabo sus planes de redención y sus propósitos. En el capítulo anterior vimos el momento de la verdad que había llegado en el capítulo 4. El rey y Amán, el malvado Amán, habían hecho un edicto, dictado un edicto por carbón, digamos, de Amán, y ya ese edicto estaba circulando por todo el reino. Esther, leímos eso, lo vimos en el capítulo anterior, le había prometido a Mardoqueo y al pueblo judío que ella iba a arriesgar su vida. Ella iba a arriesgar su vida e iba a confrontar al rey por la sentencia que él y el malvado Amán pusieron en marcha. Y le dijo, ella le había pedido al pueblo que ayunara y orara. Vean aquí las disciplinas espirituales, lo importante que son la oración, el ayuno también. Y ahora llegamos al momento de la verdad. En el capítulo 1 del versículo 5 leemos, aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el momento real, enfrente de la puerta del aposento. Ahí estaba el rey sentado. No había forma, hermanos, que Asuero interrumpiera sus asuntos de gobernar un reino, ¿verdad? Y no había forma de que Asuero violara el protocolo persa y dijera, cuando Esther entrara, ¿verdad? Le dijera, hola Esther, ¿cómo estás? Pasa adelante. No había forma en que eso pudiera suceder. No pasaba eso. Por eso, ustedes recuerdan en el capítulo anterior que Esther había dicho en el capítulo 3, y si perezco, voy a entrar, y si perezco, que perezca, ¿verdad? O sea, ella estaba casi más segura de morir en el intento que salir triunfante, ¿verdad? Porque ningún rey en ese tiempo iban a permitir que una persona entrara a su presencia sin él haberlo llamado o haberla llamado.
nadie podía entrar a la presencia del rey pretendiendo que su tiempo era más importante que el tiempo del rey. Nadie, hermanos. Entonces era casi imposible que pasara lo que iba a pasar. El versículo 2, vamos a leer el versículo 2 del capítulo 5, dice: y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo la gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Entonces, en lugar de morir, Esther se salvó de casualidad, diría un incrédulo. Pero no, sabemos que esto lo conocemos nosotros como la providencia de Dios. La providencia de Dios. Si no fuese por la providencia de Dios, Esther posiblemente habría perdido esa tarde su cabeza. Pero en cambio, y para sorpresa de todos, el rey le dice en el versículo 3, ¿verdad? Dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te daría. Hermanos, eso no pasaba. No pasaba. Es pura providencia de Dios. Es pura providencia de Dios. Estas palabras del rey significaban que él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa que estuviera en su poder para cumplir los deseos de Esther, de su reina. En el versículo 4 leemos que Esther le dice al rey, sigamos leyendo, y Esther dijo: si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Yo creo que el invitar a Amán, ¿verdad? Porque obviamente ella le dice al rey: venga al banquete, e invita a Amán. Y yo creo que fue una jugada genial de Dios a través de Esther. Porque esto haría, recuerden que Amán tenía un ego tremendo, ¿verdad? Él ambicionaba las cosas las cosas materiales, ¿verdad? Tenía un ego. Y esto haría que el ego de Amán se inflara y le quitara cualquier sospecha que pudiera tener de Esther, ¿verdad? Él estaba demasiado emocionado. Uy, me invitó el rey y la reina de Persia, ¿verdad? Y eso y le quita todas las sospechas que podría tener de Esther. Estaba tan orgulloso Amán de la invitación, nada menos que con el rey y la reina, que nunca sospechó nada de lo que se estaba tramando ahí. Pero recordemos que esto no fue el plan inicial de Esther. Ella no pensaba hacer eso. ¿Por qué digo esto? Ella le había dicho a Mardoqueo que después de 3 días de ayuno y oración, ella iría al rey y lo iba a confrontar directamente: rey, van a matar así a mi pueblo, etcétera, etcétera. Y si moría, moría. Iba a rogarle al rey ahí mismo, en ese mismo momento, por su pueblo, por Israel. Pero hermanos, aquí entra, yo creo, el valor de las disciplinas espirituales. De nuevo, digo eso, para animarlos a orar, leer la escritura, y si pueden ayunar, también. Disciplinas espirituales. ¿Por qué digo eso? Durante ese ayuno de 3 días,
Imagínense ayunar de 3 días, ¿verdad? Me dan ganas de convocar un ayuno de 3 días. ¿Qué les parece, hermanos? 3 días de ayuno. Bueno, durante ese día, esos después de 3 días de ayuno, ella iría al rey y si moría, que moría. Pero hermanos, aquí entra la sabiduría de Dios que estaba obrando en su mente y en su corazón. Ella piensa en un plan que haría que el rey y el conspirador Amán estuviera con ella a solas, lejos de las luces, lejos de la vergüenza pública que iba a pasar el rey cuando se enterara que por su propia mano fue firmada la sentencia de muerte para su esposa favorita, la reina. Bueno, entonces el rey y Amán llegan a cenar esa noche. Y cuando terminaron de comer y el rey y Amán estaban bebiendo su vino preferido, el rey le pregunta a Esther en el versículo 6, ¿cuál es tu petición? Reina Esther, y te será otorgada. En otras palabras, Esther, ¿qué es tan importante, tan urgente, que hasta usted arriesgó su vida para verme? ¿Qué es lo que te preocupa? Entonces Esther responde en el versículo 7, vamos a leer ese versículo, dice, entonces respondió Esther y dijo, mi petición y mi demanda es esta. Y continúa en el versículo 8, si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán y a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Esto nos parece raro. ¿Qué es esto? Mi petición y mi solicitud es, bueno, que vengan a cenar otra vez mañana, por la noche, y entonces yo te lo diré. Era raro, ¿verdad? Primero los invitó a cenar, y cuando el rey le pregunta, entonces le dice, ok, que vengan a cenar de nuevo mañana. Seguramente ella estaría muy asustada, obviamente, ¿verdad? En esa reunión, en esa cena. Seguramente ella luchaba por aparentar estar tranquila, pero obviamente debía estar muy asustada, muy temerosa. Y ella simplemente en este momento no pudo decirle lo que pensaba decirle de primera mano, ¿ah? Y podemos entender esto. De ahí estaba sentada ahí ante el rey, y yo diría que ante Hitler, Amán, malvado, estaba al otro lado de la mesa. Era el satánico Amán, el enemigo del pueblo de Dios, el que quería desaparecer de la faz de la tierra al pueblo de Dios. Imagínense cómo estaría Esther en ese momento. Pero, hermanos, lo más seguro es, de nuevo, como la providencia de Dios, como hemos visto en los capítulos anteriores, está impulsando a Esther a posponer su petición. ¿Por qué? Uno podría decir, sí, estaba nerviosa y seguramente no pudo decir nada y lo que se le ocurrió fue volverlos a... Pero sabemos, los que conocemos a nuestro Dios, que no hay nada en casualidad. Y hasta tus nervios, hasta nuestros nervios, Él está en control de esas cosas. Y entonces, yo creo que el plan de Dios es que ella no hiciera su petición hasta la noche siguiente. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué así? Sigamos viendo. Vamos a ver aquí
muchas cosas que Dios haría esa noche. Una noche importantísima, una noche para el pueblo de Dios. Sin que Esther lo supiera, recuerden que Amán iba a planear matar a Mardoqueo en la mañana siguiente antes de que llegue el segundo banquete. Él hace un plan ahí porque odiaba, no soportaba ya a Mardoqueo que él no se inclinara ante él, ¿verdad? Que no le diera esa reverencia que él, Amán, el gran Amán, se merecía. En otras palabras, hermanos, el plan de Esther de postergar, de atrasar su petición hasta el día siguiente, iba a condenar a nuestros ojos, iba a condenar a Mardoqueo a muerte, porque esa noche o ese momento Amán iba a planear su muerte en esa noche. Recordemos de nuevo, hermanos, que el libro de Esther no es una revelación aquí de lo inteligente que es el hombre o lo astuto que es el hombre o que es la gente al hacer sus planes. No, es una demostración viva más bien de la sabiduría y la inteligencia de Dios. Cuán brillante es Él, cuán soberano es Él en su providencia, ¿verdad? Es que es como, para Él es como que todo estuviera pasando en un momento, ¿verdad? A menos que Dios haga algo esa noche para cambiar el curso de los eventos humanos, Mardoqueo iba a estar muerto en menos de 24 horas. Algo debía suceder entonces para que Mardoqueo se ganara el favor del rey. ¿Y qué pasó? Bueno, algo que Esther nunca podría haber hecho, nunca. Vamos al versículo 9 y leámoslo. Dice así: y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Se llenó de ira contra Mardoqueo. Mardoqueo sabía ahora que el rey había recibido bien a Esther. Mardoqueo ya no está fuera del edificio lleno de vestido de silicio, ¿verdad? Como él estaba. Ahora está dentro y está de nuevo sentado en su puesto de trabajo. Ahí estaba, ¿verdad? Y cuando Amán camina por el palacio del rey para irse, todos se inclinan ante él, menos Mardoqueo. Mardoqueo ni siquiera se levanta de donde está sentado. Mardoqueo insulta a los ojos de Amán, lo insulta descaradamente al primer ministro frente a todos los que estaban en ese momento ahí. Y esto fue la gota que rebasó el vaso. El versículo 10 dice: pero se refrenó Amán, le dio tanta cólera, ¿verdad?, de que él no se inclinara ante él, pero dice el versículo 10, pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó a llamar a sus amigos y a Zares, su esposa. Amán, hermanos, no quería en ese momento arruinar su fiesta. Lo acababan de invitar a cenar el rey y la reina de Persia, nada menos. Él no quería arruinar en ese momento, porque ahí le dieron ganas de matarlo. Pero ya se iba a ocupar, ya iba a hacer un plan para Mardoqueo más adelante. Recuerden que este libro es como escenas, ¿verdad? Uno cambia, es como estar viendo una historia, una película. Entonces aquí cambiamos de historia y vamos a ver el narcisismo de Amán personificado.
¿Quién era Amán? Bueno, ¿saben qué es una persona narcisista? Un narcisista, ¿saben qué es? ¿Sí? Yo creo que sí, ¿verdad? El término viene de un mito griego de Narciso. Narciso, según la mitología griega, era un joven de gran belleza, un muchacho guapo, ¿verdad? Súper guapo. Todas las chiquillas se enamoraban de Narciso, ¿verdad? Era sumamente atractivo. Pero él se enamoró tanto de su propia imagen. Una vez se vio ¿verdad? En el estanque y vio su cara ahí y se quedó tan enamorado de él mismo que nunca más pudo apartarse de esa estanque y murió ahogado en el estanque. Eso es lo que dice la mitología griega. Entonces, ¿qué es un narcisista o una persona narcisista o un hombre o una mujer narcisista? Yo creo que todos tenemos un poquito de eso también. Es una persona con un sentido exagerado de autoimportancia. Él o ella se sienten sumamente importantes, ¿verdad? Yo soy Roberto, yo soy el pastor, o yo soy, etcétera, ¿verdad? Yo soy la maestra, el maestro. Un sentido exagerado de autoimportancia y una necesidad profunda de admiración. Les encanta que los admiren, que los adulen, que les digan lo inteligentes que destaquen cualquier cualidad de ellos. Pero al mismo tiempo estas personas tienen una falta de empatía con los demás, con las demás personas. Sí, porque están centrados en ellos, en yo solamente, ¿verdad? Bueno, esto era Amán. Amán lo vemos aquí hablar y hablar y hablar acerca de él. Y es otra característica de una persona narcisista. Hablan mucho de ellos mismos, solamente de ellos, ¿verdad? Los triunfos, lo que sea, pero tiene que estar la conversación centrada en ellos. Y aquí vemos en el versículo 11, leamos el versículo 11. Y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. O sea, yo, ¿verdad? Estaba feliz de hablar de él mismo. Él era su objeto de devoción favorito. Él o ella, ¿verdad? Es lo más importante. Todo giraba a su alrededor. ¿Conoce a alguien así usted, hermanos? ¿Conoce a alguna persona así? Como dije, yo creo que hay un poquito de eso en cada uno de nosotros, ¿verdad? Si somos humildes en reconocerlo. Aquí están Sares y toda la familia de Amán y los vecinos convocados. Ya esto lo habían escuchado otras veces, hablando sobre él, sobre sus hijos, sus trabajos, cómo le iba de bien, su dinero, cuánto lo admiraba el rey de Persia, cuánto lo quería el rey de Persia y la reina. En otras palabras, yo creo que Amán pensaba, Persia no sería lo mismo sin mí, sin mi presencia. Ese era Amán, un egoísta, un narcisista, centrado en él mismo. Pero vean una cosa, mientras habla y habla y habla, bla, bla, bla de sí mismo, hay algo que le falta, ¿no? Algo que lo hace infeliz. Versículo 13. Pero todo esto le dice, de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey.
Esa es la cosa que me falta, ¿verdad? Para ser feliz. Y es que hermanos, así es nuestra naturaleza humana, lamentablemente. Tengo 99 cosas, pero quiero 100. Me falta la 100. Esa única cosa que no tengo me impide disfrutar de todo lo que sí tengo, ¿verdad? Tengo esto, tengo el otro, tengo esto, pero hay algo que no tengo y eso lo quiero. Eso es por lo que lucho. Y esa es nuestra naturaleza humana, lamentablemente. ¿Hay algo que usted no tiene en este momento, hermanos? Pregunto, que no puede ver más que eso, solamente eso. ¿Usted está centrado en eso que no tiene? Muchas veces eso nos pasa, hermanos. Eso nos pasa y nos impide ser felices. El apóstol Pablo, inspirado, escribió en Primera de Timoteo 6:8, dice así: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Pero no tengo tal cosa. Me falta esto. Y así en todos los campos, ¿verdad? ¿Por qué existe el adulterio? Usted, usted, hermano, tiene una esposa buena, una esposa, ¿verdad? Que vale oro, esa esposa. Pero usted quiere otra, ¿verdad? Y ahí caen en adulterio los hombres y las mujeres, porque no tienen algo que ellas quieren. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos, dice el apóstol Pablo. Este principio, por supuesto, no impide que usted trabaje duro o que usted prospere. No impide eso, pero sí nos llama, hermanos, a tener una actitud agradecida por lo que tenemos, por lo que Dios nos da y tener estabilidad emocional. Estoy contento, tengo esto, poquito, mucho, estoy contento con lo que tengo. Estabilidad emocional. Lamentablemente nos parecemos mucho más a Amán de lo que pensamos muchas veces. Nuestra persona favorita para complacer somos nosotros mismos. Yo y yo. Nuestro tema de conversación favorita es quiénes somos, cómo nos sentimos y qué queremos. La verdad, hermanos, es que nuestra mayor lucha que tenemos en nuestro crecimiento espiritual somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Cuando nos enfocamos tanto en nosotros mismos y no nos enfocamos en nuestro prójimo y sus necesidades. ¿Cómo está Julano? ¿Cómo está Julane tal? Está enfermo. Voy a llamarlo, voy a ponerle un mensaje. No tiene trabajo. Voy a estar orando. Preocuparnos más por nuestro prójimo y no tanto en nosotros mismos. Y sobre todo, ver a Cristo para que podamos estimularnos los unos a los otros como superiores, ver a otros como superiores a nosotros mismos, como dice el apóstol. Y para que nuestro Señor sea lo más grande y preciado para nosotros, tal como dice el Salmo 73, ¿a quién tengo ahí? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Ese debe ser nuestro enfoque, hermanos. ¿A quién tengo en los cielos?
Fuera de ti nada deseo. Qué lindo llegar a ese estado, hermanos. Cuando ya nosotros no somos el centro del mundo. El centro del, ¿cómo es la última Coca-Cola? ¿Cómo? Ahí. Hermanos, el anhelo de Amán por una cosa más lo iba a perder. Eso iba a ser su perdición. Ahora su esposa y amigos le dan un mal consejo en el versículo 14. Leamos el versículo 14 del capítulo 5. Dicen ellos, y le dijo Sares, su mujer y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella y entra alegre con el rey al banquete. Y por supuesto dice, y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Por fin me voy a deshacer de esa molestia, de eso que no tengo. Por fin. Leí que la palabra horca en la cultura persa no se refiere a una soga, a la horca, una soga que se ata, que se le pone en el cuello de la víctima, lo que conocemos nosotros, la horca, ¿verdad? No. Dice más bien que se refiere a un palo, una estaca afilada en la que la víctima era empalado, así se conocía, empalado. O sea, la víctima la metían en el palo ese, altísimo, ahí lo subían y lo exhibían públicamente a unos 20 metros de alto, ¿verdad? Para que todo el mundo los viera. Una muerte terrible. De ahí viene la crucifixión después, ¿verdad? Los romanos cogen de ahí la crucifixión. Pero eso era lo que iba a hacer Amán. Y en este punto del drama, hermanos, esto se estaba poniendo cada vez peor para Mardoqueo. Mardoqueo era hombre muerto, a menos que Dios hiciera algo esa noche. ¿Y qué pasó? Precisamente Dios hizo algo esa noche. Vean otra vez qué casualidad, como dicen los impíos. El proverbio 21, que es un proverbio que a mí me da mucha paz en un mundo, en el concierto de un mundo tan complicado con los diferentes líderes de las naciones, ¿verdad? Este proverbio me da mucha confianza cuando veo a los líderes del mundo fomentando guerras y muerte por todos lados. Dice este proverbio, el corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde Él quiere. Estoy leyendo en la nueva versión, en la nueva traducción viviente. Repito, el corazón del rey o de los poderosos es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde Él quiere. ¿Ven, hermanos? ¿Quién está en control? ¿Trump? ¿Putin? ¿El chino? Nada. Dios siempre cumplirá sus planes y sus promesas. Ahora vamos a ver en el capítulo 6, vamos a pasar al capítulo 6, lo que yo llamo como un tercer punto, un insomnio, un insomnio inesperado. ¿Cuántos les cuesta dormir en la noche? Esto es interesante, Un insomnio inesperado. Dice el 6.1. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Aquí vemos al rey sobre la cama, pero no puede dormir. Se le fue el sueño. Por más que contara ovejas, no podía dormir, ¿verdad? No funciona, nada funcionaba. Té de tilo, nada lo hacía dormir.
Entonces llama a un criado para que le lea algo, lo que sea, de las memorias y las crónicas del reino. Esto era como leer la Biblia para algunos antes de acostarse. Los pone a dormir. Usted ha visto, eso no lo hagan. Leer la Biblia antes de dormirse, no lo hagan. Se van a quedar dormidos. Se van a quedar dormidos. Bueno, imagínense que ese hombre va a leerle algo aburridísimo al rey, las crónicas y esas cosas. Y de todos los miles de registros que habían en el año, recordemos que los persas eran muy buenos para registrar todos sus asuntos, muy ordenados, muy organizados, todo lo anotaban, ¿verdad? Bueno, de todos los lugares que el sirviente podía haber elegido para leer, ¿qué eligió? Oh, casualidad, otra vez dirían algunos. Comenzó a leer los eventos de una conspiración que había habido contra el rey, donde Mardoqueo se había enterado del complot y lo informó a Esther, y el Esther a la vez lo informó al rey. La lectura de este hecho más o menos había sido hacía 5 años. Y la lectura de esto le recordó al rey la lealtad de su esposa, Esther, y la lealtad de un miembro personal de su gobierno como Mardoqueo. También le enseñó algo que le dio vergüenza. El rey pregunta al sirviente en el versículo 3, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por eso? Por haberle salvado la vida. ¿Qué dice el registro que yo hice por él, por salvarme la vida? Y el sirviente volvió a revisar todos los registros y respondió, no se ha hecho nada por él. Interesante, hermanos, ¿por qué en ese momento al rey se le olvidó recompensar a Mardoqueo? Era la costumbre de ellos, pero lo pasó por alto. ¿Por qué? ¿Y por qué en ese momento sí se trae este acontecimiento a ese momento? Le dice el sirviente, no se ha hecho nada por él. Y eso lo puso triste porque estos reyes siempre recompensaban abundantemente la fidelidad de sus súbditos. Los recompensaba abundantemente. Para citar solo un ejemplo, el padre y el abuelo de Asuero habían recompensado a los ciudadanos fieles con joyas y vestidos en el pasado. Todo ciudadano fiel les regaló vestidos y joyas. Pero el rey no había cumplido, Asuero no había cumplido con esta importante tradición real. Y fijémonos, hermanos, en esto. Ahora también descubre que Mardoqueo es judío. Porque, ¿verdad? Él descubre esto cuando está hablando ahí, y esto, claro, por supuesto, le va a crear un dilema. ¿Cómo puede promover a alguien a quien ha sido condenado a muerte? Porque ya todos los judíos estaban condenados a muerte. Y justo cuando el sirviente le informa al rey que su leal súbdito Mardoqueo nunca fue recompensado y que era judío, adivinen quién se presenta en la corte del rey en ese momento. Seguro Amán el narcisista se presenta en ese momento. Seguro no había podido dormir tampoco de la emoción de me voy a volar a Mardoqueo y después la cena del rey. Estaba muy emocionado. Él acababa de construir la horca para Mardoqueo y tenía una cena privada con el rey y la reina más tarde.
por supuesto, ese sería uno de los días más importantes para Amán, ¿verdad? Más importantes. Versículo 6 dice: entró pues Amán y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? ¿Ven? Un hombre terrible, orgullosísimo. Amán cree que el rey está hablando de él, de Amán, el importantísimo Amán. Entonces el rey le responde en el versículo 7, vean qué fiasco. Y dice Amán, y responde Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste y el caballo en que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza. Por supuesto, yo creo que Amán ya había pensado en cómo le gustaría a él ser honrado por el rey. Ya él tenía su plan. Y noten esto: a pesar de que tiene tanto, hermanos, tanta riqueza que tenía Amán, tanto, después del rey era el segundo ahí, ¿verdad? Hay una cosa que Amán no tiene, otra cosa que Amán no tiene, que era el papel del rey. El rey estaba encima de Naamán y no tenía eso. Así que lo que le está pidiendo al rey, creyendo que es a él, es que honre a un hombre, dejándolo actuar y ser tratado como un rey, por lo menos por un día. Y por supuesto, él se sentía ya como el rey, ¿verdad? Siendo honrado. Pero de pronto la historia va a dar un giro inesperado, y eso es el punto 4 de mi sermón. Versículo 10 dice, versículo 10: entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo. Ya el rey sabía que era judío. Con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de lo que has dicho. ¿Qué está pasando aquí, hermanos? Esto fue un golpe fuerte para Amán, por supuesto. Él mismo tendría, Amán, que vestir a Mardoqueo, el odiado Mardoqueo, el que no se inclinaba ante él. Él tenía que vestirlo con la túnica del rey y lo subiría al caballo del rey, y luego tendría que llevar ese caballo a través de la plaza, declarando que Mardoqueo está siendo honrado por el rey. Vean cómo cambia la historia en un momento. Y así es con la historia de nuestras vidas, ¿verdad? ¿Cómo cambia? Entonces observemos cómo se mueven las escenas de este libro. Mardoqueo ha pasado de un momento del cilicio y del dolor, cuando él estaba sufriendo, al esplendor, mientras que Amán ha pasado del esplendor al terrible dolor o la humillación para él de llevar a Mardoqueo, honrarlo como al rey. Y uno dice: qué casualidad, ¿verdad? Qué casualidades de la vida, ¿no? Sabemos quién está detrás de todo esto, para preservar a su pueblo, para continuar ese gran plan de redención con el mundo, con su pueblo. Amán regresa a su casa para cambiarse de ropa y prepararse para la cena en el palacio. Su estado de ánimo ahora ha cambiado, ya no estaba contento. Su esposa y sus amigos
se reúnen de nuevo, en lugar de consolarlo, le dicen, ya leímos el versículo 13 del capítulo 6. Si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Vea cómo cambia la vida. ¿Cómo cambia la vida? Nosotros muchas veces. De lo sublime al abismo. Mientras discutían el tema, llegaron los eunucos del palacio del rey para llevarse a Amán a la cena. Solo Dios, hermanos, puede sincronizar los eventos de esta manera. Solo Dios puede manejar los eventos de nuestras vidas, de la historia del hombre, de esta forma. Las piezas se mueven con precisión, como un juego de ajedrez, ¿verdad? Muy, muy bueno, Señor, para jugar. Las piezas se están moviendo con precisión. Entonces, hagamos un repaso. Un rey que no puede dormir esa noche. Una reina que se demora en hacer su petición hasta el siguiente banquete. Un sirviente que abre las páginas del libro de las memorias justo en el lugar donde tenía que abrirlo. Un hombre que salva la vida del rey, pero no es recompensado hasta ese día en que, sin saberlo, iba a ser ejecutado. Un hombre en la cima de su mundo, Amán, que ahora conduce un caballo como un sirviente por la plaza pública en la que se sienta su enemigo mortal. ¿Ven, hermanos, cómo cambia? Solo Dios, hermanos, puede arreglar todos estos detalles para que todo se junte en una sola noche de insomnio. Y si nosotros vamos adelante, ¿verdad? Cuando Jesucristo llega aquí, ¿verdad? A salvar a su pueblo, a salvarlo de sus pecados, vemos también a cada rato que Jesucristo dice, ¿verdad? Así era necesario que sucediera, etcétera, etcétera. Todo sincronizado, su vida, su muerte, su ascensión, su resurrección y ascensión. Todo sincronizado, ¿verdad? Nada era casualidad. Todo se movía como el Señor quiere que se mueva. Hermanos, ese es nuestro Dios. Ese es el Dios en quien nosotros tenemos que tener una confianza en los diferentes escenarios que nos toque vivir, ¿verdad? ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Por qué me vine de Cuba a Costa Rica? ¿Por qué? ¿Por qué Fidel Castro y todo el mundo? ¿Y por qué estoy yo ahora aquí? Dios sabrá, hermanos. Dios sabrá. Y Dios tiene un plan. Para concluir, hermanos, podemos ver 3 lecciones en cuanto a la providencia de Dios que podemos aprender de este pasaje que hoy hemos visto. En primer lugar, vemos a Dios actuando o obrando aun cuando las circunstancias de la vida nos parecen incontrolables. Uy, voy a morir. Uy, ¿ahora qué hago? Cuando nos parece la vida incontrolable, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Dios está actuando. Y si lo pensamos, hermanos, gran parte de nuestras vidas están completamente fuera de nuestro control. Pero no están fuera del control de Dios. ¿Verdad? La segunda lección que podemos aprender de la providencia de Dios es que Dios está obrando aun cuando la vida
nos parece impredecible. Impredecible. Pensemos en una montaña rusa en la que ha estado Mardoqueo. Su vida es como así, ¿verdad? Su vida era como una montaña rusa. Él era primeramente un don nadie. Luego es promovido para trabajar para el rey dentro de la administración de su palacio. Luego es condenado a muerte por el edicto de Amán. Después se lamenta fuera del palacio en silicio. Así, ¿verdad? Usted ve la vida de Amán, de Mardoqueo. Luego el rey lo recompensa y lo visten con la túnica del rey. Definitivamente una vida agitada, la vida de Mardoqueo. Y sí, hermanos, Dios está trabajando incluso cuando nuestras vidas se nos parecen que son impredecibles. No sabemos qué va a pasar, pero Dios sí sabe. Dios tiene todo el plan de su vida fríamente calculado. Eso nos da confianza, amén, nos da confianza. Y en tercer lugar, Dios está obrando aun cuando el pecado parece imparable. Vemos hoy en día un mundo terriblemente pecador, lleno de maldad, lleno de injusticia, lleno de pecado. La maldad está aumentando, dice, va a aumentar. Y vivimos en un mundo así. Pero Dios en este mundo está actuando. El edicto del rey aquí no podía ser revocado por nadie. Nadie podía revocar el edicto. La horca de Amán tenía unos 20 metros de altura para exhibirlo. Y como escribió el salmista en el Salmo 121:4, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a su pueblo. No se adormecerá ni dormirá el que te guarda, que lo está guardando a usted y a mí. Salmo 121:4, lindísimo salmo. Por eso cuando tiene un problema para dormir, hermanos, algunas veces nos pasa eso, no se preocupe, Él está despierto junto a usted. En esas noches de insomnio, Él está con usted, ahí despierto. Y cuando logra quedarse dormido, cuando duerme bien, Dios no lo hace. Dios no duerme. Él sigue trabajando en su vida, hermano. Dormido o despierto. Él sigue trabajando en nuestras vidas. Y sí, porque dice el salmista que Dios nunca duerme. Y porque Dios nunca duerme, usted sí puede dormir tranquilo. Porque el que no duerme te está cuidando. Está cuidando tus hijos, está cuidando tu familia, está cuidándote. Duerma, hermanos, duerma bien. Confíe, Él está a su lado. Usted no tiene que tener el control de las situaciones, circunstancias o personas que le rodean. No, usted no tiene que tener el control de ellos, porque Dios ya tiene ese control. Tiene el control de ellos, aún de sus enemigos. Dios está orando, entonces, resumiendo los 3 puntos, cuando las circunstancias parecen incontrolables. Dios está orando cuando las circunstancias o cuando la vida parece impredecible, y Dios está orando cuando el pecado parece imparable. Dios está obrando. Y eso debe darnos
hermanos, mucha paz en medio de las situaciones de este mundo, en medio de cualquier situación que usted esté pasando. Termino con las palabras que empecé de Jesucristo. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno solo de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, ni uno solo. Pues aún vuestros cabellos están contados. Y sigue Jesucristo estas hermosas palabras. Así que no temáis, no tengan miedo. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos. Que este sermón, hermanos, nos ayude a seguir confiando y llenándonos de su paz. Muchas cosas nos inquietan en la vida, pero Él está en control. La providencia de Dios, confíe en la providencia de Dios. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, en cada uno de nosotros. Oremos. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por este libro de Esther, que a veces lo pasamos ahí, lo leemos por encima, Señor, pero no vemos tu providencia en ese libro, no vemos tu obra de redención, tu gran plan de redención, que nada lo va a detener, Señor, nada. Y gracias, Señor, porque también a nosotros, como tus hijos, nada nos va a separar de tu amor, nada, dice el apóstol. Gracias, Señor, por tu palabra que nos da confianza. Ayúdanos a dormir bien en medio de las situaciones difíciles o inimaginables que a veces nos pasan. Muchas gracias, Señor. Bendice a tu iglesia aquí en Tepeyac. Bendice a cada hermano, cada niño, joven, adulto. Bendice los planes de mis hermanos que están en tus planes. Padre, la gloria y la honra sean siempre para ti en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén y amén.